Bendiciones, pueblo de Dios, buenas noches. En esta noche de miércoles, adorando en casa, culto en casa. Allí, como siempre digo, le doy gracias a Dios por llegar a su casa, a sus trabajos, donde quiera que se encuentren, por medio de esta herramienta. Así que gloria a Dios, damos gloria a Dios por esta oportunidad que nos da el Señor. Así que, hermanos, bendiciones a todos. Comparte esta página, comparta. Hay familias que están pendientes a esta hora y bueno, doy gracias a Dios porque están pendientes a los miércoles que tenemos culto en casa, adorando en casa y gracias por estar ahí siempre fiel al Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo y fiel también a la congregación y a estas servidoras, familia pastoral. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Comparta las semillas de paz. También si necesita oración, ahí estamos para servirles. Escríbanos cuál sea la petición de oración que usted necesite. Aquí estamos unidos orando los unos por los otros, orar sin cesar. La intercesión es importante porque usted sabe que intercedemos los unos por los otros también. Así que, hermanos, ahí escríbanos y estaremos orando por su necesidad. Entre más nos unimos, más juntos podemos tocar el corazón de nuestro Señor y Él conceda todo conforme a su santa y bendita voluntad. Así que, hermanos, familias, quiero empezar con esta oración, así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias por esta oportunidad que me da poder llegar a los hogares, a las familias, Señor. Gracias, Padre Santo. Pido su dirección, su guianza, Espíritu Santo, su gracia y su favor para con usted primeramente y para con todo su pueblo también, Padre Santo. En el nombre de Jesús, también mientras estoy dando la palabra, Señor, usted sea, Padre amado, respondiendo cuál sea la petición de sus hijos, también, Padre amado, cuál sea la necesidad, usted sea, Señor, respondiendo a favor de sus hijos y de sus hijas. En el nombre de Jesús, Padre amado, también, Señor, sea usted con la necesidad, Señor, en el mundo entero, Señor, que usted sea, Padre amado, tocando cada familia, que se acerque más a usted y que puedan, Señor, rendirse hacia usted. En el nombre de Jesús le entrego este tiempo, Padre Santo. Amén y amén. Hermanos, familias, yo he venido hablando desde Génesis y ahora estamos en Éxodo y estamos pues estudiando los primeros capítulos de Éxodo y Dios está hablándonos siempre, como yo he dicho, desde el principio Dios ha querido tener esa relación con el ser humano, con el hombre y con el mundo entero. Él siempre ha querido tener esa comunicación, esa relación a través de la oración, la intercesión. Es importante saber que Dios nos ama tanto y lo único que Él quiere es que dialoguemos con Él, hablemos con Él. Y en Éxodo, ahí podemos encontrar que sigue el Señor desde el principio, desde Génesis sigue, y yo sé que toda la Biblia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el Señor siempre nos habla de querer tener esa relación, esa comunicación, ese diálogo con Él a través de la oración. Así que, hermanos, vamos a estudiar hoy. A este tema tiene como título Luz en las moradas del pueblo de Dios. Luz en las moradas del pueblo de Dios. Y es que Dios ha prometido cuidar a su pueblo. Dios ha prometido que estamos bajo su refugio. Él es nuestro refugio y nosotros estamos en su sombra, en su abrigo. Él nos da ese abrigo que necesitamos. Él es nuestra seguridad. Así que Él ha prometido ser la luz en medio de tinieblas, en medio de oscuridad en nuestras vidas. Yo creo la palabra, yo sé que usted también la cree y juntos vamos a explorar estos capítulos y vamos a explorar también cómo Dios ha venido también en toda situación en la Biblia, cómo nos habla por medio de personajes, por medio de acontecimientos, hablándonos y también enseñándonos que Él tiene el cuidado de su pueblo. Hoy estaremos hablando de las 10 plagas. La historia de las 10 plagas en Egipto se encuentra en los capítulos 7 al 12 del libro de Éxodo. La historia describe los desastres naturales enviados por el Dios de Israel para convencer al faraón de que permita a los esclavos hebreos dejar Egipto. El propósito narrativo de las plagas era demostrar que el Dios de Israel era más poderoso que los dioses de la religión egipcia.
Nuestro Dios muestra su poder glorioso en cada plaga y también muestra también de lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Esa es la ley de la siembra. Por lo tanto, el Señor estaba mostrando por medio de todas estas plagas, estas 10 plagas, que Él es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es el Dios todopoderoso, mostrando sus maravillas, sus prodigios, sus señales, y todo para tanto hablarle a los egipcios como hablarle también al pueblo escogido por Dios, escogido por Él. El Señor estaba hablando a los dos, tanto egipcios como israelitas. Y allí podemos ver en la primera plaga, que se encuentra en Éxodo capítulo 7, verso 14 al 25, la conversión del agua en sangre. Dice la Biblia que el agua se convirtió en sangre y hubo un hedor muy fuerte, y dice que todo ser viviente murió. Y las aguas que tenían los egipcios aguardadas allá, esas también se convirtieron en sangre. Y así es como el Señor muestra su poder allí, con el propósito de que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Ahí encontramos de que el faraón, por supuesto, no le gusta no le gusta lo que los israelitas, o sea, Moisés y Aarón fueron y le advirtieron. El Señor le advirtió desde antes al faraón, pero él, a través de Moisés y Aarón, pero él endurecía su corazón más y más. Y la segunda plaga es la plaga de las ranas. Se encuentra en Éxodo capítulo 8, verso 1 al 15. Esta plaga también dice que se cubrió el país de esta plaga de ranas, y el faraón le imploró a Moisés y a Aarón que intercedieran por él y sus ciudadanos ante Yahvé, ante el Dios Todopoderoso. Y ellos, luego de recibir instrucciones, dice la Biblia que ellos intercedieron. Sin embargo, cuando terminó la invasión de las ranas, el faraón se negó a conceder las demandas del pueblo de Dios. Así iba el faraón en cada plaga. Igual manera sucedió en la tercera plaga de piojos o mosquitos. Éxodo capítulo 8, 16 al 19. Lo mismo sucedió, endureció su corazón, negó dejar libres a los hebreos una vez más. El cuarta plaga de moscas, Éxodo capítulo 8, 20 al 32. De igual manera, él se rehusó a mantener su promesa. Se negó también el faraón. En el quinta plaga, la peste del ganado. El faraón no quería liberar a los israelitas. Siguió con eso, y esa quinta plaga fue terrible porque esa peste exterminó al ganado egipcio, y los caballos, burros, camellos, vacas, ovejas y cabras fueron exterminadas. Así que, pero aún así, una vez más, el faraón se niega a dejar salir al pueblo. En la sexta plaga, úlceras, también como sarpullido. Esto está en Éxodo capítulo 9, verso 8 al 12. La sexta plaga de Egipto fue una enfermedad cutánea que suele traducirse como úlceras o sarpullido. Esta plaga también, Dios le dijo a Moisés y a Aarón que cada uno tomase puñados de hollín de horno, de un horno, y que Moisés dispersara en el cielo en presencia del faraón. Así lo hizo Moisés, pero otra vez el faraón se negó a dejar ir al pueblo. La séptima plaga es lluvia de fuego y granizo. La tormenta azotó todo Egipto de fuego y de granizo, excepto la tierra de Gosén, la tierra donde el pueblo de Dios estaba. Allí en esa tierra el Señor cuidó allí esa tierra. El faraón le pidió a Moisés que eliminara esta plaga y él hizo una promesa de que iba a dejar ir al pueblo de Dios, y no lo dejó ir. Él no cumplió su promesa, se negó a dejar ir al pueblo. Una vez que Moisés oró y clamó al Señor, el Señor quitó esta plaga de lluvia de fuego y granizo, pero el faraón siguió con su corazón endurecido.
En la octava plaga, la langosta y salmontes. Esta plaga, Dios entonces le dice a Moisés que levantara su vara sobre Egipto y recogió un viento del este. El viento se mantuvo hasta el día siguiente, trayendo un enjambre de langostas. La nube cubrió el cielo, arrojó sombras sobre Egipto y consumió el resto de los cultivos egipcios, acabando con todos los árboles y las plantas. El faraón volvió a pedirle a Moisés que eliminara esta plaga. Fíjese, volvió a pedirle, volvió a implorarle que quitara, que eliminara esta plaga. Y Moisés oró y clamó al Señor, y el Señor escuchó, y que el Señor quitó esta plaga. Y volvió el faraón a negarse a dejar ir al pueblo. Una vez más no cumple su promesa. En la novena plaga era la plaga de las tinieblas. Está en Éxodo capítulo 10, verso 21 al 29. En esta plaga, durante 3 días nadie podía ver a su vecino ni moverse de su lugar. En cambio, en todas las casas de los israelitas había luz. En esta plaga de oscuridad, la luz de Jesús, la luz, yo digo de Jesús porque Jesús desde el principio está, esa luz admirable estaba allí alumbrando a esa tierra de Gosén, a ese lugar donde vivían los israelitas. Ahí estaba la luz en esas casas de los israelitas. La 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto. Esta plaga fue una plaga muy fuerte, donde allí primero el ángel de la muerte fue al pueblo de Gosén. Fíjese, ahí fue la primera misión que tenía el ángel de la muerte, ir al pueblo de Gosén, ir al pueblo de Dios. Pero dice la Biblia que en los dinteles había sangre marcada con la sangre, o sea, de un cordero. Esa era la señal que el ángel de la muerte iba allí primero, pero cuando miraba esa sangre, el ángel de la muerte se iba a otro lado, porque esa era la protección que distinguía al pueblo de Dios. Y es allí donde miramos el cuidado de Dios, donde miramos que en cada plaga el Señor cuidaba a su pueblo, protegía a su pueblo. Y dice la Biblia que este fue el golpe más duro de Egipto y la plaga que finalmente convenció al faraón de que debiera liberar a los hebreos. Después se arrepintió y fue en busca de ellos, pero fue atajado por los muros de agua marina que volvieron a su estado natural por orden de Moisés, y el gobernante junto con su ejército mueren en el Mar Rojo. Allí murió Faraón y su ejército. Si usted se da cuenta, en todas las plagas él prometía liberar, él prometía dejar ir al pueblo de Dios, a los israelitas, pero ya cuando el Señor contestaba y eliminaba las plagas, ya él volvía a negarse dejar ir al pueblo. Hermanos, esto nos enseña también que lo que uno siembra, esto es lo que uno va a cosechar. El faraón sembró mentiras, sembró maldad, sembró cantidad de cosas, y eso fue lo que cosechó. Si usted puede ver, él prometía y no cumplía, prometía y no cumplía, prometía y así estaba. Y con Dios no es así, hermanos. Cuando uno promete, uno debe de cumplir. Y esto es una enseñanza grande para nuestras vidas. La vida del faraón nos enseña mucho, como también los israelitas nos enseña mucho. Porque Dios lo único que quería era enseñarles a los dos, tanto los egipcios como los israelitas. El Señor, en la Biblia, los estudiosos de la Biblia, así como los egiptólogos que han analizado el relato de las plagas, representan la supremacía del Dios hebreo Yahvé sobre las deidades egipcias, ya que cada plaga representaría una función de un Dios específico, además de que ninguno de los hebreos sufrió las mismas contingencias. Ahí podemos ver la supremacía del Dios hebreo Yahvé. Él protegió a su pueblo, como hoy en día puedo decir en la actualidad. Dios protege a su pueblo. Dios tiene el cuidado de su pueblo. En medio de todo esto que estamos viviendo, Dios tiene el cuidado de su pueblo. Tenga esa seguridad y tenga esa confianza en el Señor. Que si usted cree en Él, cree en su poder, cree y ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, se ha arrepentido de todo, el Señor, por supuesto, va a cuidar a su pueblo. Va a cuidarlo en medio de todo esto. Y podemos ver aquí también el punto número 1 que nos enseña esto de las plagas. Las plagas fueron necesarias,
fueron necesarias para conseguir la libertad de Israel del poder represivo de Egipto. El faraón rechazó repetidamente la petición justa hecha por Dios de dejar ir al pueblo. Al final de cuentas, lo que cosechó el faraón fue lo que había sembrado. El segundo punto es, las plagas tuvieron un valor didáctico. Glorificaban la autoridad, el poder y el propósito de Dios. No aceptaban una nación, ni un caudillo personal, ni un partido político. Tanto Israel como los egipcios necesitaban las enseñanzas, necesitaban esta enseñanza. La tercera es, las plagas mostraron el propósito redentor universal de Dios para combatir el error filosófico de que el fin justifica los medios. El Antiguo Testamento enseña que el propósito redentor de Dios incluía tanto a Israel como a los egipcios y el mundo entero. El cuarto punto es, cada plaga fue precedida por un llamado al arrepentimiento. No había llegado todavía la revelación suprema de Dios hecha en Jesús. Se ve proceso de la revelación progresiva hacia el ideal de la victoria por medio del amor, una resistencia pasiva. El Señor lo único que estaba mostrando ahí por medio de todas estas plagas era que el pueblo se arrepintiera, tanto los egipcios como israelitas también. Los israelitas estaban viendo el poder divino de Dios a favor, estaban viendo, pero el Señor también los estaba llevando al arrepentimiento, a que reconocieran al Dios poderoso. Y de igual manera a los egipcios, el Señor estaba mostrando toda su supremacía, estaba mostrando su glorioso poder a los egipcios para que se arrepintieran, mas ellos no se arrepintieron. Y es una gran enseñanza que nos enseñan las plagas. No fueron injustas, hermanos, familias, no fueron injustas, ni presentan un problema real para la ética bíblica. El mismo faraón admitió su culpabilidad. Las señales son demostraciones de la naturaleza de Dios y de su propósito salvador. Todavía son invitaciones a la reflexión y al arrepentimiento. Estas plagas nos llevan a la reflexión y al arrepentimiento. Todo esto que pasó en el Antiguo Testamento, siempre digo, es la sombra del Nuevo Testamento, y esto nos enseña a que si sucedió todo esto, que lo único que el Señor estaba llevándolos es al arrepentimiento. Hoy en día el Señor nos está llevando al arrepentimiento. Hermanos, familias, esto no pasó por casualidad, esto pasó con un propósito y plan divino de parte de Dios para enseñarnos, enseñar al mundo y enseñar al pueblo de Dios quién es Dios, quién es nuestro Salvador, quién es el Dios Todopoderoso, y nos lleva a esa reflexión. Hoy en día el Señor está haciendo esa invitación a arrepentirnos de corazón. Hermano, hermana, familia, usted que me está viendo ahí en su casa o en su trabajo, o me está escuchando, o si va manejando, donde quiera que se encuentre, no se distraiga. No, mire, cuando uno habla del arrepentimiento, vienen cantidad de cosas, distracciones, y quiere distraernos el enemigo, porque el Señor está llamando a que se arrepienta, y se vuelva a Él. Como les digo, las cosas que suceden a nuestras vidas no suceden nada más por suceder. Todo tiene un plan divino de parte de Dios. Y lo que Él quiere es que vayamos al arrepentimiento de corazón, nos volvamos a Él, le sirvamos de corazón, genuinamente, y que seamos esas personas que Él quiere que seamos. Eso es lo que Él está hablando ahora. Habló en el pasado, está hablando en el presente y seguirá hablando en el futuro. ¿Sabe por qué? Porque nuestras vidas están en sus manos, nuestro futuro está en las manos de Dios. Y quiero hablar de estas tres verdades prácticas que nos enseñan este acontecimiento de las plagas. Primero, esta verdad práctica es: no debemos esperar a que el desastre toque nuestra vida para examinar la calidad de nuestra realidad con Dios. No debemos esperar. Esto debemos hacerlo cada día al dormir, cada noche. Debemos hacerlo con la seguridad de que nuestra vida está en el centro de la voluntad de Dios. Hermano, no esperen los desastres, sino que siempre debemos hacer cada día, ponernos a cuentas con el Señor, cada instante ponernos a cuentas con Dios, porque uno no sabe. Nuestra vida es el centro de la voluntad, o sea, nuestra vida le pertenece a nuestro Dios. La segunda verdad práctica es: las plagas naturales conmocionan a las comunidades por los daños que dejan a su paso.
Hay otras plagas sociales, como dije, ¿verdad? Acerca de las plagas naturales y sociales. Hay otras plagas sociales más dañinas todavía, que las naturales y las comunidades las toleran. Y eso es hasta que empieza a devorar la sociedad. La pornografía, número uno, el tráfico de drogas, la prostitución, el aborto, la corrupción, a todos los niveles de las administraciones públicas, el abuso a los niños, etcétera. Son plagas que no se anuncian como el circo que llega a la ciudad. No se anuncia, pero están allí, llegan allí, de repente ya están. Y nosotros estamos viviendo este mundo y estamos viendo todas estas plagas. Y estas plagas hacen daño al paso, o sea, al caminar de toda nuestra vida, porque nosotros estamos viviendo en medio de todas estas plagas, hermanos. Pero estas verdades prácticas nos llevan a la reflexión. La tercera verdad práctica es: a veces deseamos que nuestros enemigos sean destruidos, pero Jehová envió las plagas no para destruir a los egipcios y faraones, sino para llamarlos al arrepentimiento y convertirlos a Él, Dios verdadero. Eso es el propósito de Dios, llevarnos al arrepentimiento. Dios siempre está hablándonos, hermanos, llevarnos al arrepentimiento. Está hablando, siempre ha estado hablando, siempre, que nos arrepintamos y nos volvamos a Él de corazón. En el capítulo Éxodo 10, verso 23 dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En todas estas plagas que estuvimos estudiando un poco, estas plagas, las 10 plagas, en todas las plagas pudimos ver el cuidado de Dios, pudimos ver la luz del Señor en cada casa, en la tierra de Gosén. Vimos la luz, y esa luz nos enseña ahora. Por eso el título de este tema es Luz en las moradas del pueblo de Dios. Y la primera luz que vemos es la luz de la presencia salvadora del Señor. El Señor salvando al pueblo, el Señor protegiéndolo. Y dice la Biblia en 2 de Juan, verso 8, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis un galardón completo. Es que el Señor, dice la Biblia, que por nuestro fruto nos vamos a conocer, el fruto de nuestro trabajo, el fruto de de mantenernos firmes sus caminos. Eso es lo que vamos a cosechar. Fíjese que aquí habla del galardón completo. Ellos fueron galardonados por la protección de Jehová, por la luz admirable, nuestro Señor protegiendo a su pueblo. Los redimidos andamos en su luz, los impíos aman las tinieblas. La segunda luz que podemos ver aquí es la luz de su cuidado especial. En el Salmo 4 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acosté y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la luz de su cuidado especial, que nos dormimos en paz y nos levantamos en paz y andamos en paz. Nos da sabiduría, nos da esa sabiduría para poder ver los cuidados divinos del Señor. La tercera luz es la luz de su palabra, la palabra. En el Salmo 119, versos 130 y 133, al 133, dice: la expresión de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es la lumbrera a nuestro camino, es la lámpara que alumbra nuestro camino, es la lumbrera que está alumbrando en la oscuridad, es la lumbrera que alumbra siempre los pasos, nuestro caminar, cada paso que damos.
es la lumbrera que nos alumbra. Es la palabra del Señor, es su palabra, es su baluarte, es la espada de doble filo, es la palabra que nos da, también nos da gusto en nuestro paladar, es más dulce que la miel, su palabra. Su palabra es la que nos mantiene firmes, su palabra es la que nos da sabiduría, nos da seguridad al andar, nos da libertad también. La palabra nos hace libres, nos libra del mal también, su palabra. Por lo tanto, familia, la palabra de Dios es esa espada que debemos de tenerla siempre, la espada de doble filo, su gloriosa y bendita palabra. En 1 de Juan del 1 al 8, ya para terminar, dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Familias, andemos a la luz verdadera, andemos en la luz verdadera, que es el Señor. Andemos en ella. No nos engañemos nosotros mismos en decir que no hemos pecado, cuando sí hemos pecado. Hermanos, la Biblia dice de que estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados, pero yo quiero decirles que Jesús vino a salvarnos, vino a perdonar nuestros pecados, vino a darnos oportunidad, vino a que lleguemos al arrepentimiento y reconozcamos su poder, su grandeza, sus cuidados divinos en todo tiempo, su luz admirable. Él es la estrella admirable, Él es la luz, Él es el que brilla en nuestro ser, esa luz que está en nuestras casas. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, esa es la casa del Señor que alumbra a muchas otras casas. Hermanos, familias, esa es la luz que está en nuestras moradas del pueblo de Dios. Esa es la luz que brilla en su hogar, esa es la luz que brilla en su familia, la que brilla en su matrimonio, la que brilla en el hombre, en la mujer, en los jóvenes, en los niños. La luz es Jesús, la luz Jesucristo. Hermanos, familias, si este mensaje ha ministrado su vida y ha tocado su vida en alguna área de su vida, este es el tiempo de que se arrepienta y pueda entregar su vida a Jesucristo, pueda entregarse de corazón. Arrepiéntase, vuélvase a Él. Y me gustaría hacer esta confesión, estas palabras, que usted las repitiera y se vuelva a Él y diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por este mensaje. Quiero que seas luz en mi vida. Quiero que alumbres esta oscuridad que hoy está en mí. Alumbra mi ser, que tu luz brille e inunda mi ser. Esta es la oportunidad, Señor, que me da, y me entrego en esta hora y me arrepiento de todo pecado, consciente y inconscientemente. Perdona todos mis pecados, Señor Jesús, y te pido otra oportunidad. Quiero volverme a ti, quiero de corazón ser una persona diferente, que sé que todos los ataques, todas las pruebas que he vivido es porque usted me está llamando al arrepentimiento. Señor, hoy mismo entrego mi vida completamente a usted y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me entrego completamente a ti, Señor Jesús. Hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame y ayúdame a llevar tu palabra. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta confesión, yo declaro en el nombre de Jesús que usted ya es un hijo, una hija de Dios. Ya entró al reino de Dios, al reino de su luz admirable. Usted ya entró y es parte de la familia de Cristo. Bienvenido, bienvenida, bienvenidos. Es importante reconocer al Señor y saber que Dios está en control de todo. Él es el que tiene el cuidado de su vida. Así también quiero hacer esta oración general. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, a todos mis hermanos y hermanas que entran a esta página y también hacen comentarios ahí, Señor. Bendíceles grandemente, Señor. Gracias por la fidelidad de mis hermanos, mis hermanas, tanto los que están pendientes, Señor, cuando es esta noche, los miércoles, Señor, como también, Padre Santo, a los que ven en otros horarios y ven las grabaciones, Señor. Bendícele grandemente. Padre amado, gracias también por todos mis hermanos que compartimos, Señor, estas semillas del Evangelio. Bendícele grandemente. A eso nos ha llamado usted, mi Señor, a dar esas semillas de paz, de amor, de oportunidad,
Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y suple toda necesidad de tu pueblo. Hoy mismo, Señor, si mis hermanos que están aquí escuchándome tienen alguna necesidad o están pasando una prueba difícil, yo declaro que ahí está tu amor, ahí está tu bendición, ahí está tu luz admirable, ahí está alumbrando, Señor, en medio de la prueba, ahí está alumbrando en medio de la oscuridad. Yo declaro en el nombre de Jesús que la luz admirable está allí contigo, hermano, hermana, familias, en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias por tu pueblo amado, Señor, gracias. En tu nombre, Jesús, he orado, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén y amén. Familia, si usted escuchó todo este mensaje y el Señor habló a su vida, quiero decirle que Dios le ama grandemente y siga compartiendo la palabra. Si el Señor le habló a usted, le va a hablar a otra familia. Y ese es el Evangelio, compartir las buenas noticias. Así es que, hermanos, Dios les ama grandemente y esta familia pastoral también les ama. Bendiciones a todos y pasen una feliz noche. También los miramos, hacemos esta invitación a nuestro culto el viernes a las 7:30. Tenemos nuestro culto en el templo. Vamos al templo, vamos a la casa del Señor, vamos a gozarnos, vamos a adorar, vamos a aprender de su palabra juntos a esas enseñanzas poderosas. Así que vamos a la casa de Dios el viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a nuestro culto de oración a las 6 de la mañana en el templo y nuestro culto evangelístico a las 3:30 allí en el templo también. Así que son muy bienvenidos. Compartamos y llevemos las familias que el Señor nos ha confiado. En el nombre de Jesús, bendiciones. Feliz noche.